En el bendito y poderoso nombre de Jesús. Mi nombre es Rolando Ortiz, un servidor más en el Evangelio, que viene compartiendo día a día videos de enseñanza bíblica. Bueno, el tema para este hermoso día es por qué no se deben bautizar los niños. La pregunta que debemos hacernos es: ¿la Biblia enseña el bautismo de niños? La creencia católica expone que sí es bíblico bautizar a los infantes. ¿Será que tal afirmación sí se halla en la Biblia? Bueno, dejemos que sea la misma Biblia, la misma palabra de Dios, la que nos aclare todo este argumento de la Iglesia Católica. Vemos el fiel ejemplo de Jesús, que se bautizó a los 30 años, dándonos a entender que el bautismo es para personas que saben tomar decisiones. Daré algunas razones con la Biblia del por qué no se deben bautizar los niños. Bueno, miremos algunos ejemplos del pueblo antiguo. En el Antiguo Testamento había unas órdenes dadas por Dios a Moisés para los hijos de Aarón y posteriormente para los hijos de Israel. Empecemos la lectura de la palabra de Dios y que sea Dios dirigiéndonos en este hermoso estudio. Y abrimos la Biblia en Números capítulo 6, versículos 22 al 27, que a la letra nos dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ya aquí empezamos a notar que desde la antigüedad los niños no eran bautizados, eran presentados para la bendición. Este mismo ejemplo lo siguió María y José, los padres de Jesús. Miremos que ellos siguen el mismo mensaje de la antigüedad. Miremos qué nos dice la palabra de Dios, qué nos dice la Biblia. Lucas capítulo 2, versículo 21 al 23 nos aclara: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Versículo 23: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Aquí vemos que Números, que está en el Antiguo Testamento, y Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 2, 21 al 23, ya nos empiezas a dar esa conexión, ese enfoque bíblico para entender sobre el bautismo de niños, que no se haya relacionado con los capítulos que hemos leído. Hay algunas personas que cuando exponen o explican que sí se pueden bautizar los niños, se han sujetado. Cuando digo algunas personas, hablo de la creencia de la doctrina católica. Se han sujetado en unos pasajes bíblicos leídos fuera del contexto. Hoy los vamos a leer con la dirección de Dios en su contexto, para poder entender el mensaje central sobre toda esta mala interpretación que nos hace la Iglesia Católica, que le hace a mucha persona en las redes sociales, en mucha predicación de esto, de mucho sacerdote y
y apologeta que ha salido defendiendo la fe católica. Bueno, hoy vamos a ver todos estos textos subjetivos que no son objetivos, leídos en su contexto. Bueno, el primer texto lo vemos en Hechos 2:39. Normalmente ellos nos lo leen desde el 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El 39 es donde más se sujetan. El 38 lo leen para disimular, para que no noten que leyendo más abajo, del 40 en lo adelante, nos damos cuenta que no es un pasaje objetivo, simplemente es subjetivo. ¿De qué manera? De que se sujetan para dar a entender lo que no dice la palabra de Dios. El versículo 39 nos dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. No dice niños, para vuestros hijos. Una madre puede tener un hijo, puede tener 20, 25, o normalmente puede tener 18 años y todavía sigue siendo hijo. Por tener una edad avanzada no significa que ya no es hijo. Aquí dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ellos han leído, y cuando digo ellos son los apologetas, los teólogos católicos, leen y se quedan aquí y le han explicado y le han dado a entender al pueblo católico que sí se pueden bautizar los niños, que sí se deben bautizar los niños. Cuando entramos al versículo 40, nos empieza a dar claridad sobre el contexto. Nos dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Estas palabras, ¿para quién eran? Para personas que ya sabían discernir entre lo bueno y lo malo. Y el 41 nos da la claridad total del verso 38 y 39. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire que no se añadieron niños, fueron personas los bautizados. Bendito el nombre de Jesús. Que sea Dios dándonos dirección en este hermoso estudio. Bueno, estos son los pasajes subjetivos. Ahora vamos a leer, hemos leído el primer pasaje subjetivo que está en Hechos 2:39. Ahora vamos a leer el segundo pasaje subjetivo que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 2. Es otro pasaje subjetivo que han tomado para enseñar el bautismo de infantes, de niños. Y a la letra nos dice 1 Corintios 10, 1 al 2: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. El 2 es el que más lee. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando ellos leen este pasaje, ellos son los apologetas católicos o los teólogos católicos, o quizás algunos sacerdotes. Dicen que cuando dice todos es porque están bautizando niños, infantes, bebés, pero la palabra de Dios nos quiere revelar un ejemplo. El 3 nos dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El 5: pero de los más de ellos no se agradó Dios,
cual quedaron postrados en el desierto. El versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Mire que esto fue un ejemplo, esto no fue un acto en el momento, esto era un ejemplo posterior a lo que iba a pasar en el inicio de la iglesia. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bendito el nombre de Dios. Este es el contexto de este pasaje subjetivo, que no tiene nada que ver con el bautismo de infantes o de niños. Vamos a ver otro pasaje subjetivo, lo vemos en Hechos. Hechos capítulo 16, versículo 14 al 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Este pasaje bíblico es un pasaje subjetivo para la creencia católica, pero el mismo pasaje, el mismo versículo 15 nos da a entender de que los que entendieron la palabra fueron personas que ya tenían el discernimiento de lo bueno y lo malo. Mire que ella misma dice: rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel. No dice si nosotros los niños hemos sido fiel. Este pasaje es un pasaje subjetivo, y cuando lo leemos a la letra nos da a entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir y no lo que la creencia católica quiere explicar. Bueno, otro pasaje bíblico lo vemos en el mismo capítulo 16 de los Hechos, versículo 30 al 33, y a la letra nos dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer? Aquí está hablando del carcelero de Filipos. Para ser salvo. Sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, el apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aquí ya empezamos a ver en el versículo 31 que hay una conexión con las mismas palabras en Marcos 16, 15 al 16, donde Jesús da el mensaje de la gran comisión: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí el versículo 31 de los Hechos, capítulo 16, nos da ese ejemplo, nos da esa conexión con Marcos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mira que aquí dice que él se bautizó con todos los suyos, pero entre estos que se bautizaron con él, los suyos que habla acá, no menciona niños, no menciona infantes. Dice el 34: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Podemos notar que un niño no tiene esa capacidad de entregar su corazón a Dios. Aquí dice que los que habían creído a Dios. La Biblia es enfática, nos lleva por el camino, nos dirige y nos da a entender qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, estos son los 4 pasajes
donde la creencia católica se apoya. Miremos los textos en su real contexto. Eso es lo que se debe hacer, leerlos en su real contexto. Estos pasajes subjetivos que hemos visto acá o que hemos leído, los vamos a seguir viendo, los voy a seguir leyendo en el estudio que traigo para este hermoso día. En Hechos capítulo 2, versículo 36, nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este fue uno de los primeros pasajes subjetivos que leímos. Ya nos da claridad la palabra de Dios, el contexto, y dice que fueron personas las que se añadieron al camino del Señor en el bautismo. Dice que fueron personas, 3,000 personas las que se bautizaron, no dice niños. Bueno, cuando una persona entiende que necesita ser bautizado, voluntariamente toma esa decisión sin ser obligado. Esto no es una obligación, esto es una decisión sin una obligación, es una decisión voluntaria. A los niños hay que ubicarlos donde Jesús mandó que se ubicasen. Jesús dijo: dejad los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor no mandó a bautizarlos. No dijo: dejad venir los niños a mí para bautizarlos. No, dejad venir los niños a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Eso lo podemos ver en Marcos capítulo 10 versículo 14, donde dice: viéndolos Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Bendita la palabra de Dios, que es muy clara en todo este asunto, en todo este argumento bíblico que ha querido torcer la creencia católica. Bueno, los niños ocupan un lugar muy especial en la presencia de Dios. De hecho, el Señor no dijo que teníamos que ser como niños. El mismo Señor dijo: tenemos que ser como niños. Eso lo podemos ver en Marcos capítulo 10 versículo 15, donde a la letra nos dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará a él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Mire que si no nos volvemos a esa mente inocente, no podemos entrar al reino de Dios. Los niños, nos da el ejemplo Marcos capítulo 10 versículo 15 al 16, de que los niños no tienen esa conciencia sucia. ¿Qué debemos hacer con los niños? Lo que hay que hacer con los niños es enseñarles la palabra de Dios. Eso nos lo enseña la misma palabra de Dios a nosotros. Proverbios capítulo 22 versículo 6, que a la letra nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire que lo que debemos de hacer nosotros, las personas que ya sabemos de conciencia limpia, los que ya hemos entrado a ese camino de purificar nuestras vidas, de haber tomado una buena decisión por nuestras vidas, entregar nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo, ya nosotros entramos a instruir al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no sea parte del camino de Dios.
El bautismo no es una obligación, por eso la Biblia es muy clara cuando dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, porque debe ser un acto voluntario, no un acto de obligación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto es un acto voluntario, es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Hechos capítulo 8 versículo 12 nos dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esta escritura es muy clara, esta escritura no confunde a nadie. El pueblo se confunde o el mundo se confunde porque no leen la Biblia. Si leyéramos tal como está escrito, da a entender la palabra de Dios de que no habla de niños, habla de hombres y mujeres. Hechos capítulo 10 versículo 45 al 48 también es muy claro. Y los fieles de la circuncisión habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mire que la Biblia es enfática: solo mienta un hombre para ser sumergidos en las aguas. Ese nombre es Jesús, y habla de hombres y mujeres, personas que creyeron a la palabra. No habla de niños, no habla de infantes. Desde este mensaje podemos notar que ya empieza a ser una conexión, un paralelo, un énfasis con Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Y todos los textos que a continuación vamos a leer son sostenibles, se conectan con las mismas palabras de nuestro Salvador. Bendito el nombre de Jesús. Hechos capítulo 19 versículo 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, que son los discípulos de Juan el Bautista, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Sigue dándonos dirección la Biblia, nos da entendimiento y nos sigue dando dirección para saber que los que se bautizaban eran personas, hombres y mujeres, no eran niños. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Hechos capítulo 22 versículo 16, también el apóstol Pablo nos da ejemplos sobre el asunto del bautismo. Ahora pues, ¿por qué te detienes?, le dice Ananías al apóstol Pablo. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Invocando cuál nombre? El nombre de Jesús. Ese nombre es el que debe ser invocado cuando nos sumergen en las aguas. Y no es para niños, es para personas adultas, porque en el recorrido de la Biblia hasta donde venimos no habla de niños, habla de personas ya con la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Este pasaje también nos lleva a dar un paseo por el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, recordando las mismas palabras de nuestro Salvador Jesucristo. Hechos capítulo 16 al 14 y 15, este era uno de los segundos pasajes subjetivos que habíamos leído al principio, que los leí y aquí lo vamos a volver a leer.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mire que sigue siendo enfática la palabra de Dios. No dice que son niños, dice que ella fue fiel a la palabra de Dios y ella tomó la decisión, porque es lo que nos quiere dar a entender la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Este pasaje es un cumplimiento de Marcos, del Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Dijo: el que creyere. Jesús no dijo: bautizados y después crean. No, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos capítulo 16, versículo 30 al 33. Es el tercer pasaje subjetivo, donde se apoya la creencia católica, donde ya lo leímos al inicio del estudio. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, dice la palabra de Dios, pero no hace una conexión con los niños, con los bebés, con los infantes. Dice que los que creyeron a la palabra, porque Pablo les dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y él creyó y se bautizó con todos los que creyeron, con los suyos. Y es lo mismo que Felipe le pregunta al antíope eunuco en Hechos capítulo 8, versículo 36. Yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren la tremenda respuesta de Felipe. Felipe dijo: si crees, de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El versículo 38 nos dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Por qué Felipe toma la decisión de bautizarle? Cuando le pregunta en el versículo 37, Felipe le dijo: si crees de todo corazón, si crees. Esta es la gran comisión del bautismo, de Marcos 16, 15 al 16. No es un invento de los evangélicos, está escrito en la Biblia, está apoyado en la Biblia. Todo lo que he leído es bíblico, lo pueden leer en cualquier versión de la Biblia, sea la Nácar Colunga de la Católica o sea Reina Valera 1960, la que quieran leer. Dice lo mismo, no cambia. Bendito el nombre de Jesús. La misma Biblia, inspirada por el apóstol Pablo, nos dice, nos dirige y nos dice cuándo es que debemos ser bautizados. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, nos dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ya no era más niño, ya era un hombre que podía discernir entre lo bueno y lo malo. El apóstol Pablo nos da esa conexión y nos da esa dirección y nos da ese entendimiento para nosotros entender que nosotros tuvimos una época de ser niños, pero ya tomamos un avance en la edad y tomamos una decisión de seguir al Señor Jesucristo o de seguir en el mundo pecando. Bendito el nombre de Jesús. Este texto aplica para todo aquel que dice que el bautismo no es necesario. Este texto que vamos a leer. Hay algunas personas que dicen: no, es que el bautismo
no es necesario, es creer y ya. Pero miremos qué nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Mire que el bautismo sí salva. No es que nosotros queramos explicar lo que no dice, explicamos lo que dice la palabra de Dios. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Bendito el nombre del Señor. Un niño no tiene mala conciencia, su mente es inocente. Preguntémonos, hagámonos una pregunta. ¿Un niño tiene que volver su corazón sincero? Claro que no. Un niño ya es sincero. La mentira viene de los que ya tienen un corazón que no es sincero. Y la Biblia habla de hombres y mujeres. En Hebreos capítulo 10, versículo 22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire que sí, la palabra de Dios es enfática en todo su recorrido, en todo este estudio bíblico. Creo que para muchos es de gran bendición este video, este estudio bíblico, porque nos da dirección, nos da conexión bíblicamente para entender que el bautismo era para hombres y mujeres, no para infantes, no para niños, no para bebés. Y era un acto voluntario, no un acto de obligación. Bueno, llegamos al pasaje con más dirección. Este pasaje nos va a resaltar el porqué, todo el cumplimiento. Quiere decir el inicio de la iglesia. El cumplimiento es el inicio de la iglesia, y todo el cumplimiento, hablando de las escrituras nuevas testamentarias. Solo encontramos candidatos bautizados en un solo nombre. ¿Y para quiénes era o es este único bautismo? Hombres y mujeres. Nunca dice niños, nunca en todos los pasajes que hemos leído dice niños. Aquí no lo estamos leyendo, bendito el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 5, versículo 12 es el texto con más claridad, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este pasaje, en el inicio del estudio podríamos haber leído este capítulo con estos 3 versículos y hubiéramos podido cerrar ahí, porque da la claridad de para quién era el bautismo. Dice: para los que tienen el discernimiento del bien y del mal. No era para los niños, no era para los infantes. Ahora, si analizamos el último pasaje, nos damos cuenta qué mensaje nos da el mismo Salvador Jesucristo, que a la letra nos dice en Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Aquí vemos claramente que los niños ocupaban un lugar muy especial en la presencia de Dios, y lo ocupan actualmente, tienen esa posición actualmente en la presencia de Dios. Bueno,
Hasta aquí he leído todas las citas bíblicas. Con Mateo capítulo 1, versículo 2 al 5 termino con la lectura bíblica, con un estudio del por qué no se deben bautizar los niños y el por qué nosotros los cristianos evangélicos no bautizamos los niños. Nosotros nos ceñimos a lo que está escrito. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2:20, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y es lo que estamos haciendo, seguir ese fundamento, esa edificación, para no salirnos de la línea, del camino, de la dirección que Dios nos trazó. Bueno, recuerden que quien les habló es su hermano y servidor y amigo Rolando Ortiz. Este estudio no es para debatir, no es para controversiar contra nadie. Simplemente estoy enseñando a la luz de la Biblia la palabra de Dios. Que Dios me les bendiga y que este video sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones para todos.